¿Cuál ha sido el comportamiento de la economía en nuestro país en los últimos años? ¿Y de qué manera ha influido en los diferentes sectores, incluido por supuesto el sector inmobiliario? ¿Cuáles serían los motores más importantes que nos ayudarían a reimpulsar la economía en el Perú, sobre todo teniendo en cuenta la actual coyuntura política e institucional que estamos viviendo? Para conversar de estos temas que son tan importantes para todos nosotros los peruanos, tenemos el honor de contar con el doctor Jorge González Izquierdo, destacado analista de la economía de nuestro país, ex ministro de Estado, profesor de la Universidad del Pacífico, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por recibirnos y poder conversar con usted y que nos pueda ilustrar y nos pueda enseñar qué es lo que está pasando en este momento con nuestra economía. La economía peruana hoy día, septiembre del 2019, está sufriendo un problema económico, pero que ya viene de atrás, no es algo que recién se ha producido, ¿no? Y viene desde el año 2014 y ha abarcado varios gobiernos, del gobierno del señor Humala, señor Kuczynski, señor Vizcarra, y se llama desaceleración económica. ¿Por qué? Porque la economía peruana, con lo que tiene ahora, puede tranquilamente crecer alrededor de 4% al año. Y en todo este periodo, del 2014 hasta el día de hoy, está creciendo por debajo del 4%. Por ejemplo, este año, en los primeros 7 meses del año, enero, julio, en los primeros 7 meses, la economía ha crecido 1.9, ni siquiera 2, ni siquiera la mitad del 4. Entonces eso pues grafica lo que le está pasando a la economía, ¿no? De que está sufriendo un proceso de desaceleración. Y la gente que nos ve dirá, bueno, ¿y eso cómo me afecta a mí? Al ciudadano de a pie le afecta vía 3 canales. Cuando digo le afecta es su bienestar, de él y de su familia. ¿Y cuáles son los canales? El primer canal es el siguiente: cuando la economía crece poco, como lo está sucediendo en el Perú, menos crece o no crece los empleos en el sector formal. Y como se dice en jerga, la calle se pone dura, sobre todo para los jóvenes que salen de las universidades, salen del SENAT y salen de otro instituto técnico a buscar trabajo y se encuentran pues con que la posibilidad de encontrar trabajo en empresas formales es muy reducida, entonces terminan yéndose al sector informal de baja productividad, bajos ingresos, maltratos, etc. Entonces el primer canal por el cual le llega al ciudadano de a pie es que cuando la economía crece por debajo de lo que podría crecer, por debajo de su potencial, la creación de nuevos puestos de trabajo se achica sustancialmente. Segundo canal, cuando la economía crece poco, el ingreso de la gente o no crece o se achica si le descuento la inflación, el aumento de precios. Y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, según el INEI, en el trimestre junio, julio y agosto, ahorita, comparado con el mismo periodo del año pasado, para Lima, solo para Lima, el ingreso proveniente del trabajo aumentó 2.5%. Uno diría, oye, ha aumentado, ¿no? Claro, pero ¿cuánto fue la inflación en el mismo periodo? La inflación fue 2.1. Entonces, si le resto al aumento en el sueldo, las remuneraciones, 2.5, le resto 2.1, no me queda nada. Pues es decir, prácticamente no ha aumentado el poder adquisitivo de mi ingreso. Claro. Ese es el segundo canal. Y el tercer canal aparece cuando el ciudadano de a pie ve que no hay más trabajo, sus ingresos no, en términos reales no suben apreciablemente, hace esto. Y comienza a usar el crédito. Las tarjetas de crédito, el crédito de consumo, para evitar que su nivel de consumo baje fuertemente en el tiempo. Pero ese canal, el del crédito, es un canal que no tiene mucho futuro, pues, porque yo toda la vida no me voy a estar endeudando, porque llega un momento en que tengo que pagar las deudas. Claro. Y eso está sucediendo. Miren, el crecimiento del crédito a las empresas está así. Está cayendo. Está cayendo.
y el crecimiento del crédito al consumo a las personas está sano. Profesor, es ahí donde está encontrando su desfogue la gente. Tratando de pasar ese concepto de desaceleración a cifras, como usted nos dice, a partir del año 2014 el Producto Bruto Interno comienza a descender, no se alcanzan las expectativas. A crecer menos de 4. Y sin embargo, el año pasado, 2018, al finalizar el primer semestre, nos encontramos después de bastantes semestres de análisis en una cifra que supera el 3.6% de crecimiento. El año pasado diciembre cerró con 4. Sin embargo, este año volvemos a caer. Quisiéramos entender por qué ocurre. El problema es que el año pasado, después de muchos años, la inversión privada, cuyo crecimiento estaba así, 2014, 15, 16, 17, el 2018 la inversión privada dice esto. Ya. La inversión pública, 2014, 2015, el 2018 la inversión pública hizo esto. Las exportaciones venían creciendo, siguieron creciendo, y el consumo privado, el otro motor que te hace crecer una economía, también seguía creciendo y siguió creciendo. Pero los dos motores, la inversión privada y la inversión pública, que hasta el 2017 estaban a mal traer, el 2018 hizo esto. Entonces, el 2018, el carro que se llama economía peruana tuvo sus 4 motores prendidos. La inversión privada, la inversión pública, las exportaciones netas y el consumo privado. Y al tener sus 4 motores prendidos, la velocidad de ese carro se incrementó al 4%, que es el potencial. Pero ¿qué está pasando este año? Este año, ¿qué pasa? La inversión pública, otra vez que había hecho esto, ha empezado a hacer esto el año 2019. Y la inversión privada que había hecho esto está creciendo, pero mucho menos este año. Y las exportaciones que venían creciendo han hecho esto, están con crecimiento negativo, ligeramente negativo este año. Entonces, en otras palabras, en el año 2019, como que de los 4 motores que estuvieron prendidos en 2018, 2 están los apagados. 2 primeros. Sabemos que en economía la palabra confianza es clave. Esta desaceleración de la inversión, tanto pública como privada, es producto de una falta de confianza Uno de los factores, no es el único, es uno de los factores que actúa en este comportamiento. El otro sería el tema político, la inestabilidad que estamos viviendo. En el caso de la inversión pública, por ejemplo, el hecho de que hayan habido autoridades nuevas en gobiernos regionales y municipales, eso te quema por lo menos los primeros 4 o 5 meses del año, ¿no? Porque las nuevas autoridades se tienen que sentar, aprender cómo es la cosa, le toma su tiempo, ¿no? Eso está bien. En el caso privado, ahí sí actúa fundamentalmente la incertidumbre generada por esta inestabilidad política e institucional. Y además, en el caso público, además de este hecho de nuevas autoridades, está también la incertidumbre política que hace que estas nuevas autoridades sean muy cuidadosas en ver dónde gastan y cómo gastan, porque tienen miedo de que lo vayan a terminar presos. También hay una fuerte deficiencia, y eso hay que decirle claramente, en la calidad del capital humano que tienen los gobiernos regionales y municipales a lo largo y ancho del Perú, con algunas excepciones, pero la mayoría deja mucho. Es lamentable, comentamos, que las regiones tienen presupuesto para poder hacer obras, pero sin embargo estas inversiones son mínimas y tenemos, digamos, que las provincias no crecen, no terminan de despegar el vuelo. Toda esta situación actual incrementa, agudiza esta crisis de inversión pública. Sí, claro, por eso es que este año el motor de la inversión pública hasta agosto estaba en rojo, estaba negativo, no estaba creciendo. Cuando nos sentamos a conversar de economía con los colegas, una de las cosas que también comentamos es qué influencia tiene el tema económico Estados Unidos, China, sus conflictos, cómo afecta eso. Voy a poner un ejemplo de lo que está pasando hoy día. Hoy día el dólar que estaba en 3.35 soles por dólar, ¡bam!, en un solo día se tiró para 3.38. Alguna prensa despistada, algunos analistas despistados, dijeron que
esto que hizo en un solo día, del 3.35 al 3.38, se debió a que el Congreso había archivado la propuesta del presidente de adelantar elecciones. No, eso no es así. No es así. Oye, ¿por qué no es así? Porque el dólar hizo esto, el precio del dólar hizo esto no solo en el Perú, lo hizo en varios países emergentes. Entonces, si solo fuera un problema intrínseco peruano, solamente acá hubiera subido el precio del dólar, y en Chile, en Colombia, en otros países no hubiera subido, pero ha subido en todos. Entonces quiere decir que es un factor global. ¿Y cuál fue el factor? Que el día jueves, de miércoles para jueves, se conoció que la Cámara de Representantes, lo que tendríamos acá como Cámara de Diputados de Estados Unidos, le inició un proceso de destitución al presidente Trump. O sea, ya se llama un proceso de impeachment. Entonces, y que este proceso de impeachment, que varias veces ya se lo habían querido hacer antes, pero antes no se lo hacían porque en el Senado, que es la Cámara de Senadores, no tenían ninguna posibilidad de que este proceso sea aprobado. Entonces, lo dejaban de lado, pero ahora sí tiene probabilidad de que llegue al Senado y lo aprueben. Eso es lo que hizo que los mercados hicieran esto. Y él lo tomó a broma, ¿no? Porque ¿Sí? no se lo tomó muy en broma, serio. pero no, y que como claro que lo tiene que tomar en serio, porque si no está a punto de que lo pueden sacar, ¿no? Exactamente. Entonces, como le sucedió al presidente Nixon, dicen que el tema de Ucrania es 10 veces más grave que el tema de Watergate, que lo sacó a Nixon, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, eso fue lo que desarticuló a los mercados mundiales. No solo cambiarios, sino también las bolsas de valores de muchos países también hicieron así. Y el riesgo país, no solo del Perú, sino de muchos países también, y subieron. Entonces, es un fenómeno global, ¿no? Volviendo a nuestra coyuntura, es un poco difícil en las actuales circunstancias que los inversionistas privados decidan, apuesten por poner su dinero, digamos, en diferentes proyectos, hasta que no se resuelva este ruido político, institucional que hoy estamos viviendo, por esta que no sabemos. Mira, para que la gente entienda, es como si en la Panamericana Sur o Panamericana Norte estuviera un fuerte tráfico, la gente está manejando su carro, y en eso se aparece una neblina espesa. ¿Qué hace la gente cuando ve la neblina espesa? Para el carro o baja la velocidad. ¿Por qué? Porque no ve que está más allá. La neblina espesa en la vida real, en economía, es la incertidumbre. Entonces los inversionistas, los consumidores, cuando ven incertidumbre, ven la neblina espesa, ¿y qué hacen? Se paran, o se semiparan, o retardan sus decisiones. Ahí es donde la inversión crece menos, o no crece, el consumo crece menos, y la economía se achanta. Una de las recomendaciones que podríamos dar es tener en cuenta ya mucho más en serio el ahorro, ¿no? Porque nosotros, hay gente que de repente no ve la neblina y vemos los restaurantes llenos, los centros comerciales llenos, la gente consumiendo. Es el crédito que hablo. ¿Qué es lo que está pasando? Es el crédito que hablo. La gente paga con tarjeta, pero mi recomendación es que se cuiden, porque ese crédito más tarde o más temprano lo va a tener que pagar. ¿Usted diría, profesor, que los vientos que vienen no son muy favorables? Va a depender de cómo el día de hoy, quizás los próximos 2 o 3 días se solucione el impasse. Se defina el tema político. De eso va a depender. Yo creo que no hay que adelantar ninguna proyección mientras no se tenga definido primero el tema político e institucional, ¿no? Usted nos habla siempre que la desaceleración se produce porque las condiciones que tiene el país para crecer son del 4%, alcanzar el 4%, como no alcanzamos esa cifra estamos desacelerados. ¿En qué se basa usted para decir que el crecimiento de Perú debería estar en 4%? Porque esa es los factores, digamos, estructurales de la economía peruana lo que hacen que pueda alcanzar ese crecimiento. Es como el caso de un carro que está hecho, los fabricantes lo hacen para que dé 140 kilómetros por hora. El motor está, y los chasis, todo está para 140 kilómetros por hora. En el caso del carro se diría, su velocidad
potencial es 140 kilómetros. Y si va a 40 kilómetros por hora está desperdiciando, pues, porque puede correr 140, está hecho para correr. Hoy día la economía está para crecer 4. Si crecemos menos de 4 es un problema de nosotros. O sea, a pesar de la coyuntura en el país, a pesar de los factores externos que influyen en la economía del Perú, tiene ese potencial de crecimiento. Claro que ¿Y tiene. qué es lo que podría reimpulsar este tema? Bueno, en primer lugar, el mejoramiento de expectativas de los inversionistas y consumidores para que los lleve a gastar un poco más de lo que venían gastando. Como estaban aguantados por la incertidumbre, al disiparse la neblina, al disiparse la incertidumbre, yo ya puedo ver con claridad que está más allá y acelero mi carro, gasto en inversión, gasto en consumo un poco más. Y segundo, pedirle al gobierno de que tiene que tomar las medidas del caso para que la inversión pública se acelere y quizás pedirle al Banco Central de Reserva que baje un poquito más su tasa de interés, ¿no? De referencia. Doctor, este programa está destinado a todos aquellos que de una u otra forma estamos participando del mercado inmobiliario, agentes inmobiliarios, desarrolladores, familias, empresas que forman parte tanto de la oferta como de la demanda. A todos nosotros nos preocupa saber de qué manera esta situación que estamos viviendo afectará el sector inmobiliario. Quiero invitarlo para una segunda parte, que podamos tocar este tema y que podamos profundizarlo para poder dar algunos consejos y algunos lineamientos. Quisiéramos contar con usted para poder continuar el tema. A ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. La próxima semana continuaremos hablando de la economía del país y cuál es su incidencia directa sobre el mercado inmobiliario. Muchas gracias y hasta la próxima semana.